segunda sección de esta exposición hemos situado aquellas obras que cronológicamente pertenecen al siglo XIX. Aquí no me voy a parar en una descripción de conjunto, como hice anteriormente, sino que me voy a detener en una de las paredes que constituyen este grupo. Son los cuadros del premio del concurso para el pensionado de Roma que se conservan en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y que son un verdadero reflejo, por una parte, de las inquietudes de los jóvenes talentos que querían ir a Roma para terminar su formación, a la Academia Española de Roma, así como también un reflejo de los intereses, tanto estéticos como sociales, de la España del siglo XIX. De hecho, comenzamos esta sección, que está a mis espaldas, con un cuadro cuyo título, el tema que el jurado consideró que era el más adecuado para aquel año, estamos hablando de 1831, es Vasco de Gama descubriendo los mares del sur. En la universidad conservamos 3 de ellos, aquí solamente exponemos el que ganó, que es obra original del jovencísimo Carlos Luis de Rivera. Pues bien, en él se refleja precisamente en el tema que se busca un tema historicista relacionado con la historia de España, en este caso moderna, y con el descubrimiento y conquista de América. El cuadro, desde luego, refleja a la perfección toda la estética neoclásica que todavía imperaba seguramente que en la escuela. Una estética que está, por supuesto, muy impregnada de los valores estéticos del neoclasicismo. Por ejemplo, se ve claramente la influencia del padre de Carlos Luis de Rivera, Juan Antonio Rivera, en su forma de presentar los personajes formando como un friso al estilo de los bajorrelieves clásicos, pero también vemos algunos elementos románticos, como es el propio asunto, ¿no? Ese sentido historicista que le dieron al cuadro. 21 años después, aquí hemos puesto un cuadro por el que fue premiado Isidro Lozano, precisamente para el concurso de Roma. El tema elegido, en este caso, es de la historia romana. Es Cornelia, la madre de los Graco. Y el cuadro lo que refleja son los valores cívicos, los valores ciudadanos de aquellas mujeres romanas, de aquellas mujeres que intentan reflejar el espíritu de los tiempos. Estamos ahora ya en pleno periodo de Isabel II, bajo un régimen liberal, y en él ya empezamos a ver que el artista, o en este caso el jurado, ha querido, a través del tema elegido, mostrarnos un poco lo que se andaba buscando en aquellos días en el que el liberalismo intentaba abrirse paso en la España de entonces. En este cuadro podemos ver que Isidro Lozano sí que ha intentado de nuevo recoger el gusto estético por la antigüedad clásica. El mismo tema es un ejemplo de esas virtudes romanas que de alguna manera se quieren exaltar, y por lo tanto la estética todavía sigue muy apegada al neoclasicismo. Es curioso porque se puede observar en este cuadro, sin embargo, también una estética que recuerda muchísimo a la que podíamos ver por aquellos años, precisamente en Roma, entre los artistas nazarenos, entre el movimiento nazareno. Hay un gusto por los grandes pintores del primer Renacimiento italiano que se refleja en los rostros de ellas, la idealización de los rostros, etc. También se ve, sin duda alguna, la fuerte influencia de la estética de la Academia de Bellas Artes en ese momento, de la Escuela de Bellas Artes de París, que estaba en ese momento dominada, regida por Jean-Dominique Ingres. Detrás, a mis espaldas, sin embargo, ya empezamos a ver que los cambios estéticos son bastante llamativos y bastante notorios. Es el cuadro por el que fue premiado con la pensión a Roma Francisco Pradilla, El rapto de las Sabinas, obra de 1873-74. Es decir, estamos 20 y tantos años después que el cuadro de Isidro Lozano. Y aquí ya empezamos a ver una estética en la que, por ejemplo, el paisaje empieza a adquirir una importancia que no había tenido en los dos anteriores. El primero tiene paisaje, pero es un paisaje muy convencional. El segundo estaba en un marco arquitectónico, en una casa, y en este tercero el paisaje empieza a tener un protagonismo. Además, ese paisaje ya utiliza una pincelada mucho más suelta. Frente al dibujo académico, frente a los perfiles bien construidos, etcétera, del primero y el segundo cuadro, aquí nos encontramos con una pintura en la que el pintor ya empieza a soltar la pincelada y recuerda
recuerda en muchos aspectos a lo que en ese momento se estaba haciendo en la Catedral de Carlos de Haes, sobre todo, repito, en el paisaje. Las figuras son más movidas, la pincelada, repito, es una factura mucho más libre. Se nota muchísimo también la influencia o la huella de artistas como Eduardo Rosales. Esta obra también temprana de Céntrico Pradilla refleja perfectamente los cambios estéticos, pero también refleja cambios en el gusto y en la sociedad. El cuadro se hace un poquito más violento. La escena intenta acentuar el dramatismo, no hay contención en los gestos y en las actitudes de los personajes, antes al contrario, frente a la teatralidad que podíamos observar en los primeros cuadros, pero sí una contención, una cierta austeridad en la plasmación de sentimientos. Aquí vemos que el artista ya empieza a recrear pasiones, sentimientos, etcétera, muchísimo más elocuentes, muchísimo más expresivos. A mi derecha hay otra obra maravillosa que fue pintada en 1888 para el premio de aquel año por Enrique Simonet. Es Neso y Deyanira. Los profesores del jurado tenían todavía muy presente la antigüedad clásica como referencia, pero la estética ha cambiado notablemente. Simonet, el joven Simonet, ha insertado a los protagonistas, al centauro y a la ninfa, en un paisaje crepuscular, un paisaje en el que ya podemos ver también cómo poco a poco ha ido cambiando la percepción, la sensibilidad hacia la naturaleza, tal y como queda plasmado luego en la pintura de paisaje y en los pintores cercanos al final del siglo XIX. No solamente los impresionistas, sino también artistas como en este caso Bouguereau o el propio Lord Leighton, por decir algunos de los que también hacen paisajes muy similares al que Enrique Simonet tiene en este cuadro. La intensidad de las miradas, los gestos, tanto de él lleno de pasión como el de ella, que está intentando resistirse, que intenta zafarse del abrazo del centauro, realmente lo convierte en una obra maestra de uno de los pintores más interesantes de la segunda mitad del siglo XIX en España. La sección termina finalmente con dos cuadros del mismo concurso, el de 1899, en donde ha cambiado completamente el tema tratado por los jóvenes talentos que querían ir a Roma. En este caso hemos seleccionado dos de los premiados, el cuadro de Manuel Benedito y el cuadro de Fernando Álvarez de Sotomayor. El asunto escogido fue muy polémico en la época porque se trata de la despedida de la familia del anarquista el día de la ejecución. Un tema de realismo social, algo que, como han podido observar en los cuadros del pensionado de Roma, no tiene ya nada que ver con los temas que se escogían en concursos anteriores, donde primaba, como hemos podido ver, asuntos mitológicos, asuntos de la antigüedad clásica o incluso de la historia moderna de España. Aquí no. Aquí nos encontramos con una nueva sociedad, un nuevo gusto, con nuevas sensibilidades y por lo tanto con nuevos asuntos que puedan ser del interés de aquellos que acudían a ver las exposiciones, etc. Los dos cuadros reflejan perfectamente también un cambio estético, porque aquí prima, por un lado, el realismo. Todos los personajes, o la gran parte de los personajes que vemos en ambos cuadros, son verdaderos retratos. Gente que podemos considerar que han sido modelos para estos cuadros. La composición enfatiza el dramatismo en el claroscuro, en la luminosidad, y se ven algunas de las aplicaciones del impresionismo que en ese momento triunfaba en toda la escuela de pintura occidental, en todas las academias de bellas artes de Europa occidental.